Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy debería ser el viernes de la semana 13ª del tiempo ordinario. Pero, por un lado, es primer viernes de mes y por eso nosotros procuraremos realizar la comunión reparadora de los 9 primeros viernes de mes, en obsequio al corazón de Jesús para reparar los ultrajes, las blasfemias, las ofensas que este divino corazón recibe de parte de los hombres ingratos. Pero además de ser 3 de julio, la Iglesia celebra la fiesta del apóstol Santo Tomás. Los evangelios nos transmiten muy poquitas cosas de él, apenas algunos rasgos de su personalidad. A través de ellos descubrimos que fue un hombre valiente cuando Jesús decidió subir a Judea para devolver la vida a Lázaro, su amigo, sabiendo que allí le esperaba la muerte en Jerusalén. Tomás, a sus compañeros que andaban un tanto renuentes en acompañar a Jesús, les dijo: vayamos también nosotros a morir con él. Tomás es el mismo que durante la última cena preguntó al Señor con audacia: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Y esa pregunta dio lugar a una respuesta maravillosa, una de las palabras más luminosas de Jesús en los evangelios, porque Jesús le repuso: yo soy el camino y la verdad y la vida. La tradición antigua afirma que después de Pentecostés él llevó el Evangelio al oriente, que atravesó Persia y llegó finalmente a la costa Malabar, en la actual India. Y allí su predicación de la palabra de Dios promovió la creación de distintas comunidades cristianas que han sido conocidas como los cristianos de Santo Tomás. Hoy conservan estos cristianos de Santo Tomás con orgullo la memoria de su predicación en la India. Y en la ciudad de Chennai, que antes se llamaba Madrás, se venera el lugar donde fue martirizado y su sepulcro, que ha sido y es un lugar de peregrinación para muchos peregrinos. Este apóstol es admirable por muchos motivos y vamos a escuchar en el Evangelio algo relativo a él que nosotros trataremos de meditar y entender bien. Porque el Evangelio de la misa es de San Juan, del capítulo 20, los versículos 24 al 29, que dicen así: Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez
dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: «Paz a vosotros». Luego dijo a Tomás: «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Contestó Tomás: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Porque me has visto, ¿has creído? Bienaventurados los que crean sin haber visto». Pues vamos a tratar de meditar este texto de la palabra de Dios, vamos a meditar este Evangelio y lo haremos como cada día en diálogo con Jesús, a quien nosotros vamos a invocar diciendo: «Señor Jesús, hoy queremos reunirnos en torno a ti, en el cenáculo, para contemplar el camino de uno de tus apóstoles, un apóstol a quien llamamos el mellizo, quizás porque tenía un hermano gemelo, aunque también la tradición cristiana ha visto en este sobrenombre de mellizo un símbolo de nosotros mismos, porque Tomás es como si fuera nuestro propio gemelo. En él vemos nuestras preguntas, nuestras búsquedas, nuestras vacilaciones. Lo que importa ahora, Señor, es que el Evangelio comienza diciendo: Tomás, uno de los 12. No era un discípulo más, era de ese grupo de discípulos cercanos a ti que habían sido llamados y elegidos personalmente por ti, que les diste el nombre de apóstoles. Estaba desde el principio. Había recorrido contigo, Señor, los caminos polvorientos de Galilea. Había escuchado tu predicación, oído tus parábolas, contemplado tus milagros. Había compartido, Señor, el pan y los peces que multiplicaste. Compartió contigo el descanso en la otra orilla del lago de Genesaret y fue testigo de multitud de tus milagros. Era, Señor, uno de los 12. Sin embargo, Señor, también quien ha vivido cerca de ti mucho tiempo puede también conocer momentos de vacilación, de duda. Nosotros sabemos, Señor, que la fe no consiste en una emoción, ni pasajera ni constante. La fe no es una certeza psicológica inquebrantable. Hay momentos en nuestra vida de mayor luz y momentos en que todo parece gris, momentos de entusiasmo y días y horas de cansancio. Gracias, Señor, porque el Evangelio no esconde las debilidades de tus amigos. Las muestras precisamente para que ninguno de nosotros desespere cuando descubre las propias. Tomás no estaba con ellos cuando vino Jesús. No sabemos dónde estaba. El evangelista no lo explica. De hecho, estaban en el cenáculo los otros 10, por miedo a los judíos, con las puertas cerradas. Y esto lo afirma el cuarto evangelio. El hecho de Tomás no estar con ellos podría indicar que es un hombre más valiente, que no teme estar fuera, en la calle, dando la cara, sin miedo a sufrir él también la detención como Jesús o incluso la muerte como Jesús. Ello concordaría perfectamente con aquellas palabras dichas al otro lado del Jordán que hemos recordado al principio. Vayamos también nosotros a morir con él. Era un hombre valiente.
Quizás no estaba en el cenáculo porque necesitaba estar solo, meditar en todas las cosas que habían ocurrido en tan poco tiempo. Quizás el dolor por tu muerte, Señor, era en Tomás excesivo, extraordinario. Lo cierto es que no estaba allí aquella tarde del domingo de Pascua, cuando tú te apareciste a los discípulos. Faltó y tú viniste. Y nosotros también nos damos cuenta cómo a veces nuestras ausencias, incluso motivadas por las mejores causas, excusadas por los más ciertos y verdaderos motivos, pero nuestras ausencias empobrecen a los demás, empobrecen a la comunidad cristiana. Cuando nosotros nos alejamos de la iglesia o no participamos en la asamblea dominical, no vamos a la misa del domingo, cuando abandonamos cansados la oración, cuando dejamos la Eucaristía porque ha empezado a convertirse en algo no esencial en nuestra vida, o cuando nos encerramos en nosotros mismos, estando en la familia o en la comunidad, entonces corremos el riesgo de perdernos cosas muy importantes, las cosas que más necesitamos nosotros mismos. Señor, tú quieres normalmente ser encontrado en la comunidad reunida para la fracción del pan, para la escucha de tu palabra. Tú quieres ser encontrado en la comunión de los creyentes. Danos, Señor, la humildad de no aislarnos nunca, aunque tengamos ganas de estar separados. Danos esa humildad, porque separados de los hermanos, también nosotros terminamos empobreciendo nuestra fe. Y los apóstoles que habían visto a Jesús le dijeron a Tomás: hemos visto al Señor. ¿Qué te parece, Jesús? Dieron testimonio inmediatamente de ti. Ellos habían recibido el testimonio por la mañana de María Magdalena, que les había anunciado que había visto al Señor resucitado. Ahora ellos pueden dar el mismo testimonio, y no de oídas, por haber oído a María Magdalena, a quien por cierto no creyeron. Ahora son ellos mismos los que han visto y testimonian. No le dicen a Tomás: hemos tenido una idea, seguramente ha resucitado, lo hemos sentido muy cercano en nuestro corazón. No, dicen llanamente, directamente: hemos visto al Señor. Porque toda la fe cristiana nace precisamente de este testimonio, del testimonio de los apóstoles. Y nosotros vivimos apoyados en la palabra de los que fueron testigos oculares de tu resurrección, Señor. Si no hubieran visto los apóstoles, ninguno de nosotros habría creído. No creemos en suposiciones, en conjeturas que hicieran. Creemos en lo que vieron sus ojos, en lo que tocaron sus manos. Gracias, Señor, por haber querido que la fe nos llegara a través del testimonio de los apóstoles. Por eso, Jesús, tu iglesia, la iglesia que fundaste sobre la roca de Pedro, es iglesia apostólica. ¿Por qué? Porque está apoyada en el testimonio de los apóstoles. También a nosotros, probablemente nuestros padres, o nuestros sacerdotes, o nuestros catequistas, o nuestros maestros, o nuestros amigos, nos dijeron un día también: hemos visto al Señor. Ayúdanos, Señor, también a nosotros a convertirnos en testigos capaces de transmitir con nuestra vida, mucho más que con nuestras palabras, la certeza de que tú estás vivo. Tomás respondió: si no veo, si no meto el dedo en el agujero de los clavos, si no meto la mano en el agujero del costado, no lo creo.
Nosotros ponemos condiciones a nuestra fe. Pero ¿y Tomás? ¿Qué hubiera pasado si Tomás no hubiera visto? Señor, ¿acaso creeríamos nosotros? ¿No era Tomás otro apóstol? ¿Un apóstol valiente? ¿No sería raro que él no hubiera podido verte a ti resucitado, Señor? ¿No sería para nosotros una fuente continua de dudas el que él no te hubiera visto? Por otra parte, Señor, no juzguemos a Tomás como incrédulo. Recordemos más bien lo que narran los evangelistas sinópticos. Podemos leerlo, por ejemplo, en el Evangelio de San Mateo. En el discurso apocalíptico, Señor, que pronunciaste al pie de las murallas de Jerusalén, en la cercanía del templo, cuando todos ponderaban la belleza del templo. Y tú dijiste, todo esto que veis será destruido, no quedará piedra sobre piedra. Entonces, Señor, advertiste a tus apóstoles que te escuchaban. Llegará un día en que vendrán diciendo, el Mesías está aquí o está allí. Y enseñaste, Señor, no lo creáis, porque así como el rayo brilla de un horizonte hasta el otro, así será la venida del Hijo del Hombre. Tú te referías a tu venida en gloria al final de los tiempos, pero en aquel momento era imposible, absolutamente imposible, discernir a qué llegada tuya te referías. Tú dijiste a tus apóstoles, si os dicen está en la casa, no entréis a verlo. Si os dicen está fuera en el campo, no vayáis a verlo. Tomás, apenas han pasado 2 días de tu muerte, y cuando llega al cenáculo ya le están diciendo sus compañeros, el Mesías ha estado aquí. Y precisamente ha aparecido estando cerradas las puertas. Y tú recuerdas, Señor, que enseñaste a tu apóstol Santo Tomás, van a llegar días en que os van a decir el Mesías está aquí o está allí, no los creáis. Si tú enseñaste esto, Jesús, ¿por qué Tomás habría de creerlo? Señor, aumenta en nosotros la atención de Tomás a tu palabra. Señor, que la sigamos con exactitud y que no abandonemos su lectura o interpretación más evidente hasta que tú mismo nos muestres que tiene otra, que debe ser entendida de otro modo la palabra de Dios. Señor Jesús, haz que no critiquemos la incredulidad de Tomás, sino que admiremos el recuerdo fiel de tus palabras, la obediencia pronta a aquello que un día les enseñaste. Pero sigue diciendo el texto que las puertas estaban cerradas. Al domingo siguiente, tú no quisiste dejar a Tomás sin verte. Era necesario que él te viera. Él también era apóstol. Tenía que ser testigo de tu resurrección. Tú, Señor, no encontraste ningún obstáculo para aparecerte. Ningún cerrojo puede impedir la entrada del resucitado. Ninguna barrera material ni espiritual puede detener la irrupción de tu presencia, la irrupción también de tu misericordia. A veces, Señor, nos damos cuenta de que nuestro corazón también tiene las puertas cerradas, atrancadas, quizá por miedo a sufrir, a que nos hagan daño. Hay heridas antiguas, hay miedos, hay pecados ocultos, hay decepciones, hay orgullos, hay desconfianzas, rutinas, desesperanzas, todo aquello que nos cierra y encierra en nosotros mismos. Tú, Señor, sin embargo, eres capaz de atravesar todas las barreras, franquear todas las puertas atrancadas, respetando nuestra libertad sin romper nada,
No vienes como un invasor forzando la puerta, derribando de una patada la puerta, no, vienes como el Señor de la vida, que hace posible lo imposible. Señor, para nosotros es un consuelo saber que no existen para ti situaciones tan cerradas que no te sea imposible llegar al interior de nuestros corazones. Cuando llegaste aquel segundo domingo, te pusiste en medio de ellos. Siempre, Señor, estás en el centro. Nos recuerdas que nosotros debemos contemplarte y tenerte en el centro de nuestra vida. No eres un complemento de nuestra existencia. No, Señor, no vienes a rellenar un pequeño espacio libre de nuestra agenda cuando no tenemos nada más interesante o emocionante que hacer. No. Tú quieres ser el centro desde el cual todo adquiere sentido. Así ocurría, Señor, en el cenáculo. Así ocurre en la iglesia de todos los tiempos. Cuando tú permaneces en medio, las diferencias que existen entre nosotros, tus discípulos, no destruyen la comunión que debe haber entre nosotros. Cuando tú estás en el centro, las heridas encuentran curación y el miedo deja paso a la esperanza. Enséñanos, Señor, a colocarte verdaderamente en el centro de nuestra vida personal, de nuestras familias, de nuestras parroquias, de nuestras comunidades. Cuando somos nosotros los que tratamos de ocupar ese lugar central Señor, entonces todo termina desordenándose. En cambio, cuando tú estás en el centro, todo encuentra la armonía. Y tus primeras palabras fueron: paz a vosotros. A todos los apóstoles, también a Tomás. Él no reprocha a los suyos que no estuvieran con él hasta el final en Getsemaní, que huyeran en el momento del prendimiento. No recuerda las negaciones de Pedro, ni el abandono en el Calvario. No le pregunta a Tomás por qué no ha creído el testimonio. Muestra las heridas, unas heridas que ya no sangran, unas heridas que son gloriosas y que son su signo de identidad. Y entonces a Tomás te diriges y le concedes exactamente lo que quería. Aquí tienes mis manos, mete tu dedo en mis heridas. Aquí tienes mi costado, mete tu mano en la herida de mi costado. Si Tomás hubiera deseado algo malo, ¿acaso el Señor se lo habría concedido? No. Y le dice: no seas incrédulo sino creyente. En definitiva, como todos los apóstoles, como también nosotros. Y él responde con la confesión de fe más hermosa de toda la Sagrada Escritura: Señor mío y Dios mío. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de alegría y de fe en esta fiesta de Santo Tomás, y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.